pero no todo está mal. Yo diría, de acuerdo a esta novela de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿quiénes son los miserables en este momento? ¿Son todos aquellos que suben a tribuna para mentir? ¿Todos los que hacen audios falsos? Que por cierto, por ahí estuvo un audio deleznable que no solo causaba temor, sino terror, y que lo que hacía nada más era desactivar y desanimar a la gente que quería ir a Acapulco a apoyar. ¿Quiénes son también? Aquellos que están de alguna manera señalando por un mal trabajo a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional, que por cierto, desde aquí les mandamos un saludo y un abrazo porque están poniendo todo su empeño y su trabajo en pro de levantar a Acapulco. Pero también son aquellos que utilizan el micrófono todos los días y que están llenos de resentimiento, que ya no tienen el famoso chayote, que utilizan sus medios de comunicación para malinformar a la gente. Vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar la discusión que se dio para lo que pasó en Acapulco con el huracán Otis. No todo es malo en la oposición. Vamos a escuchar a este senador del PRI de apellido Zamora que da propuestas para una solución en Acapulco. Y también vamos a escuchar al senador Nabor Rojas del estado de Hidalgo que le agradece. Y además arremete contra los carroñeros de la oposición como es Kenia López Rabadán y Lili Telles, que sin dar sus nombres se refiere a ellas. Amigos y amigas, vamos a escucharlos. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Mario Zamora Gastelum del grupo parlamentario PRI, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. La intención, primero que nada, es mostrar aquí en tribuna toda la solidaridad de nuestra parte con nuestros hermanos en Guerrero, en particular con nuestro amigo Manuel Añorbe, con sus familias, con nuestro amigo Félix, con toda la gente allá en Guerrero. Y lo decías muy bien, Félix, nadie tiene la intención de hacer politiquería, pero creo que sí es bueno, a veces, pues para el gobierno le es difícil escuchar, el sentir, el ver de otras personas. Y a veces hay personas que están dentro del gobierno que no se atreven a señalar y a decir la realidad, pues todos sabemos las razones del porqué. La gente en Guerrero está sufriendo, lo que vivió pues es inédito, no ha pasado. Manuel nos ha compartido varias fotografías y nosotros quisiéramos ver un plan del gobierno bien ordenado, porque sin duda una cosa es la emergencia, el agua, la luz, los alimentos, pero también hay que pensar en lo que viene hacia adelante. Tú lo sabes muy bien, Acapulco vive principalmente del turismo. Yo les pregunto, ¿quién va a ir a visitar Acapulco si está prácticamente destrozado? Estamos hablando de miles de personas que trabajan en el sector turístico o del sector turístico, no solo la gente que está en los hoteles, sino la gente que tiene un pequeño comercio y demás. Por ejemplo, yo quisiera ver al director de NAFIN y de Banobra con un gran paquete para apoyar a la micro y pequeña empresa de Acapulco. Ya pasaron 15 días, no sé dónde esté. Por eso México tiene herramientas como la banca de desarrollo y no se escucha nada de ellos. No hay un paquete de crédito a tasa cero, por ejemplo, para los próximos 3, 5 o hasta 10 años, donde puedan reconstruir la infraestructura que han perdido, pero también mantener a los empleados que tienen. Yo creo que vale la pena poder construir propuestas que el gobierno puede escuchar. ¿Por qué no hacer aquí en el Senado, por ejemplo, una comisión de seguimiento? ¿Cómo es posible que se esté discutiendo el presupuesto y no se puso un solo peso o no se ha puesto un solo peso para apoyar a Acapulco?
¿Que no nos podemos dar cuenta del desastre que hay ahí? Yo veo que hay un montón de postes de luz tirados, un montón de cables arrastrados entre las calles, no hay agua. ¿Qué va a hacer la gente una vez, está bien, que reciba su despensa? Pues ¿dónde va a cocinar? Si no tiene gas, si no tiene luz, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para hacer un plan integral para Acapulco, no solo para la emergencia de estos días, de estos meses, sino de mayor aliento. Y tiene que haber un paquete económico que el secretario de Hacienda, con su banca de desarrollo, como es Banobras, que puede entrar a muchos temas que tienen que ver con la infraestructura, tanto de plantas de agua potable, carretera, calles y demás, plantas de tratamiento de agua y demás, como con NAFI, Nacional Financiera, que está pensada esa banca para apoyar al micro y pequeño empresario, y hoy simple y sencillamente no los vemos. Que sepa la gente de Acapulco que al menos aquí en el Senado vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, no solo para atender la emergencia, sino para que lo antes posible se pueda levantar Acapulco y puedan volver a salir adelante. Pongo un último botón de muestra. El puerto de Lázaro Cárdenas está prácticamente saturado. ¿Por qué no ver la alternativa de abrir el puerto de Acapulco para manejar carga, por ejemplo, y que pueda ayudar eso a reactivar la economía mucho más rápido en Acapulco? Ideas como esas, estimado Félix, hay muchas, ojalá tengan la apertura, la sensibilidad de atenderlas, de escucharla, todo en ánimo de que la gente de Acapulco pueda levantarse lo antes posible. A continuación, tiene el uso de la tribuna. Sí, senadora, ¿con qué objeto? A continuación, tiene el uso de la tribuna el senador Nabor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Con su venia, señor presidente, celebro cuando un senador, una senadora vienen aquí a dar propuestas, lo celebro mucho, pero hay ciertas personas que son malas únicamente por necesidad. Su palabra necesita mucho combustible y el combustible es el prójimo. Esta frase es parte de la gran obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Y quiero comentar que es una desgracia venir a esta alta tribuna para hacer carroña política. Para fines personales o de grupo, esta gran obra de Víctor Hugo habla justamente de ese tema, de que se utiliza justamente la desgracia para sacar raja política en lo personal o de grupo. Es importante mencionar que de acuerdo a agencias oficiales que son especialistas en estos temas y fenómenos naturales, decir, y no lo dicen especialistas mexicanos, sino que agencias internacionales dicen que es sorprendente que un fenómeno haya pasado en 9 horas de tormenta tropical a un huracán categoría 5. La oposición, en su afán de desprestigio y ganancia electoral, ha ocupado de manera sistemática el tema del Fonden. Pero una vez más también tenemos que decir que el Fonden, como fideicomiso, efectivamente desapareció, porque el Fonden era nada más una olla de recursos para los expresidentes y nada menos Felipe Calderón dijo o desató una zona de riesgo prácticamente en el Fonden cerca de 800 casos y en el caso de Peña Nieto prácticamente los 1000. El Fonden servía nada más para que algunos funcionarios se sirvieran con la cuchara grande, que algunos funcionarios de alguna manera se enriquecieran. Y no solo estamos hablando a nivel presidentes de la República, gobernadores o presidentes municipales, sino estamos hablando de algunos parientes o amigos de esos expresidentes. Y quiero decirles que está totalmente, de alguna manera, denunciado. Cabe destacar que de acuerdo al anterior, sí desaparece el Fonden como fideicomiso, pero no desaparecen los recursos. Hoy hay más de 18,000 millones de pesos
Permítame. ¿Con qué Adelante, objeto, adelante. senador? Con mucho gusto, señor senador. Señor senador, ¿sabía usted que Adelante. el último director de Fondem actualmente está precandidateándose como candidato por Morena? Y si ha existido además también alguna persona que haya manejado el Fondem con un procedimiento o ha tenido alguna sanción. Muchas gracias por su respuesta. Sí, permítame, por favor, ¿acepta la respuesta? Sí, con mucho gusto. Adelante, Mire, senador, tiene un minuto para responder, por favor. senador, no tenía conocimiento. No tenía conocimiento que fuera candidato, no lo dudo. Finalmente hoy la situación política, ya más allá de ideologías, es más pragmatismo. Si es así y si hay una denuncia, espero que alguien lo pueda hacer de manera puntual. Porque el Fondem desapareció justamente porque hubo mucha rapiña económica también. Y no estoy de acuerdo con ese tipo de nombramientos. Cabe destacar que de acuerdo a lo anterior, siguen los 18,000 millones de pesos, pero además hay un seguro de 400 millones de dólares que ya se están ocupando en este momento. Yo creo que es tiempo para que cerremos filas, compañeras y compañeros de la oposición. Vamos a cerrar filas y vamos a hablar, sí, de las cosas malas y vamos a hacer propuestas como lo hizo el senador que me antecedió. Pero no todo está mal. Yo diría, de acuerdo a esta novela de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿quiénes son los miserables en este momento? Son todos aquellos que suben a tribuna para mentir, todos los que hacen audios falsos, que por cierto por ahí estuvo un audio deleznable que no solo causaba temor sino terror y que lo que hacía nada más era desactivar y desanimar a la gente que quería ir a Acapulco a apoyar. ¿Quiénes son también? Aquellos que están de alguna manera señalando por un mal trabajo a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional, que por cierto, desde aquí les mandamos un saludo y un abrazo porque están poniendo todo su empeño y su trabajo en pro de levantar a Acapulco. Pero también son aquellos que utilizan el micrófono todos los días y que están llenos de resentimiento, que ya no tienen el famoso chayote, que utilizan sus medios de comunicación para malinformar a la gente. ¿Quiénes son más aquellos miserables? Son aquellos que no se conforman que el pasado ya no regresa más, que ya no hay más canonjías, que ya no van a tener más privilegios. Ellos son los miserables que utilizan cualquier espacio y están aprovechando de la urgencia, de la necesidad y de lo que está pasando en Acapulco para sacar raja política. ¡Qué miserables! Concluya, senador. Es cuanto, presidente.